Vamos a dar inaugurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia correspondiente, Neuroarquitectura, el cuerpo y la mente como sensores energéticos del espacio. La misma que está a cargo de una integrante miembro del instituto, la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Asimismo, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un honor y es un privilegio contar con la participación de la arquitecta Fátima Barrera, quien nos acompaña desde el hermano país de México. Puede hacer uso de la palabra y puede dar inicio a su ponencia, arquitecta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, ha sido un placer el volver a estos encuentros y tener la oportunidad, pues, al final del día de poder, pues, ampliar este tema de la neuroarquitectura, buscar la manera de cómo podemos enlazar temáticas relacionadas con ella, ¿no? En esta ocasión, pues, vamos a tener un tema muy, importante relacionado con el tema del diálogo entre el cuerpo, la mente y el entorno, ¿no? Para poder tener de alguna manera pues un campo más amplio y profundo que nos permita pues abordar temas perceptivos, técnicos y podamos entender un poquito cómo es que funciona nuestro sistema nervioso y todos nuestros sensores, que en este caso sería pues evidentemente nuestro pues ya saben, nuestro sentido del olfato, nuestro sentido de la vista, nuestro sentido del tacto, que todo esto está involucrado al final del día. Preparé para ustedes una presentación, pero previo a eso me gustaría que tuvieran en entendido precisamente pues de qué va este tema, ¿no? Entendiendo que la neuroarquitectura pues va a ser una disciplina que nos va a permitir estudiar a los espacios, pero desde la manera en cómo el sistema nervioso los percibe, vinculando las emociones y el comportamiento humano. En este sentido, voy a dar paso pues precisamente a la presentación para que podamos tener, bueno, pues una amplitud de miras en ese sentido, ¿no? Permítanme un segundo para compartir. Un segundo. ¿Ya logran ver mi pantalla? Correcto. Perfecto. Bueno, me pareció muy atinada esta imagen. Ahorita voy a poner la presentación completa, pero me pareció muy atinada esta imagen como para que igual las personas que tienen la oportunidad de ver este tipo de audios puedan correlacionar el tema de la neuroarquitectura, ¿no? La neuroarquitectura no tiene que ver con el pensamiento mágico de que si disponemos de ciertas cuestiones en el espacio, pues no sé, mágicamente algo ahí va a ocurrir, sino es un análisis verdaderamente profundo de nuestro ritmo circadiano, de la manera en que nosotros presenciamos y sentimos el espacio y que es algo que se estudia a nivel físico, ¿no? Es decir, que es una cuestión completamente objetiva de la cual pues hay resultados de miles de estudios que se han realizado con relación a esto, ¿no? Y que justo, ¿no? Espacios que tienen que ver con cuestiones comerciales al final del día pues utilizan este tipo de información para poder darles pues todas esas características o dotar esos espacios todas esas características para que los usuarios puedan tener experiencias que sean significativas y les permitan al final del día pues tener precisamente pues un intercambio monetario entre eso, ¿no? O sea, esto verdaderamente tiene una cuestión también económica que se tiene que considerar. Pero en esta ocasión vamos a hablar con relación a la energía, ¿no? Y su vinculación. Entonces,
vamos a entender un poquito a qué nos referimos con este concepto de energía y en este sentido este concepto de energía tiene que ver con nuestro consumo energético, en este sentido nuestra eficiencia térmica, nuestra iluminación que podamos tener en el espacio, la ventilación que le podamos dar a ese lugar, pero la vamos a vincular con una cuestión mental y emocional, ¿no? Todos esos, digamos que todas esas condicionantes bien puestas en el espacio, al final del día van precisamente a tener una recepción con relación al ser humano, ¿no? No es trivial que cuando uno anda por ciertos espacios que tienen que ver con a lo mejor un desorden o que probablemente no estén intervenidos o ya no se les dé mantenimiento, lo que nos transmitan precisamente sea pues sensaciones que no son del todo positivas, ¿no? Y justo la gente que se dedica, por ejemplo, a la cuestión de la cinematografía, que tiene que hacer cuestiones, por ejemplo, de escenarios, o que tiene que realizar pues cuestiones más enfocadas precisamente a la psicología de los personajes, pero también a la psicología de los espacios, son muy cuidadosos en ese punto y eligen y seleccionan precisamente los espacios que sean más acordes a poder expresar pues todo lo que la narrativa de la historia en ese momento tiene que decir. Entonces, en este sentido, hay una vinculación relacionada con nuestro consumo energético, con nuestra emocionalidad y esta cuestión física del espacio, porque sí, ciertamente no tiene que ver con una vibra, no tiene que ver con una cuestión que ahora a todo el mundo le encanta ponerle cuántico a todo. No, no, tiene que ver con algo que es una correlación precisamente con nuestra propia energía que generamos como seres humanos por el hecho de estar vivos, ¿no? Y en este sentido hay una imagen en la pantalla que pueden notar cómo precisamente nuestra circulación de la sangre, el hecho de que nosotros estemos respirando y tengamos precisamente este intercambio energético, al final del día tiene una correlación con la cuestión física, ¿no? ¿Por qué? Porque están interrelacionados. Es como cuando yo les comentaba el tema de mi investigación en cuanto yo planteaba estos análisis de imágenes que eran completamente opuestas, ¿no? Y podíamos ver cómo era la percepción de la sensación de un ente o de un ser. Entonces, en este sentido, pues todo esto ya se ha estudiado, ya se ha documentado y las personas que son hábiles en transmitir esto a los espacios lo logran de alguna manera. Entonces, en este sentido, vamos a ver este vínculo sistémico entre el flujo del entorno, nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea, me gustaría pues hacerles saber que en realidad nuestra mente no está correlacionada con las experiencias del espacio o con las experiencias del entorno, pero sí, la manera en que nosotros, por ejemplo, percibimos una cosa, es decir, nosotros podemos dar una interpretación que es diferente a los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta, es muy distinta. Sin embargo, el hecho de hemos como que llegado por una cuestión evolutiva a ponernos de acuerdo en el sentido de qué cuestiones pueden llegar a causarnos miedo, pueden ser estresoras o pueden ser a lo mejor sensaciones que son placenteras y que activan pues absolutamente todas nuestras vinculaciones pues energéticas en ese sentido, dopaminérgicas y cuestiones que nos hagan sentir bien. Entonces, en este sentido, no es al azar, no es azaroso. Entonces vamos a ver un vínculo sistémico con relación a este flujo del entorno y con relación al cuerpo y la mente. Entonces yo planteo aquí algo que me parece formidable como una hipótesis para que lo vayamos desarrollando a lo largo de la presentación. Y en este sentido, pues vamos a poner como hipótesis que un espacio bien diseñado no solo te va a ahorrar energía material, sino que va a mejorar la energía humana y va a reducir la fatiga que va a hacer, bueno, evidentemente mejoras en la concentración y en la regulación emocional. Los espacios, por ejemplo, que están diseñados para workplace, ¿no? O que son espacios de trabajo, que de hecho muchas empresas que generalmente tienden hacia esta mejora continua con relación a los espacios y la manera en cómo pueden enfatizar el trabajo, la producción, de alguna manera relacionarla con el espacio, lo saben. Entonces, gastan precisamente en este tipo de, digamos que de trabajo, ¿no? O de análisis
que permita a lo mejor a los arquitectos hacerles propuestas contundentes con relación a cómo pues poder hacer interacciones fluidas dentro de un espacio que esté evidentemente correlacionado con la cuestión de trabajo, ¿no? Y se fijan muchísimo en los lúmenes que van a poner en las cuestiones de los espacios, que realmente tengan una iluminación correcta. Son muy prolijos en ese sentido. No hay nada dejado a la casualidad con relación, por ejemplo, a las salas de meeting, donde pues bueno, tú te pones en un espacio privado a evidentemente a llevar a cabo una narrativa, una call, una llamada, en fin. Entonces, en este sentido, podemos darnos cuenta cómo la utilidad de la neuroarquitectura está vinculada a esta hipótesis que estoy planteando ahorita en este momento, que es el hecho de tener un ahorro de energía, representa que nosotros reduzcamos la fatiga, la concentración y regulemos las emociones, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, vamos de nuevo a esta parte. El cuerpo y la mente representan sensores energéticos en el espacio. O sea, eso no es casualidad, tampoco es una cuestión mágica, es un hecho. Nosotros somos capaces de ser entes perceptivos, de hecho, la física así lo establece y cuando yo hice mi análisis relacionado con, obviamente, una reinterpretación a nivel neural de la concepción de los espacios, pues te das cuenta que la energía está presente porque nuestro cerebro representa eso a nivel de energía, ¿no? Es decir, que hay un campo eléctrico relacionado con las neuronas y que al final del día eso tiene que ver mucho con aquello que percibimos. La interpretación o la percepción de esas cosas ya es harina de otro costal, pero en la cuestión física eso es verdad. Entonces yo no sé si ustedes están en un espacio que sea citadino, ¿no? Y que de repente el volumen del tráfico, el tránsito de la gente, por ejemplo, ahí me parece que está representándose una parte de Nueva York en donde me parece que hay muchísima gente. En la Ciudad de México también pasa lo mismo, ¿no? Hay una parte aquí en el centro histórico que es Madero, en donde siempre hay un cúmulo de personas muy grande y bueno, pues todos estos puestos ambulantes, etcétera, ¿no? Que son estresores. Al final del día son estresores, ¿no? O sea, depende, ¿no? La dinámica se altera por este sentido, ¿no? Esto de lleve, 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 tal, tal, tal. Todos estos sonidos al final del día, esta experiencia sonora y también la experiencia constante del espacio, pues nosotros vamos a interpretarla, pero al final del día representan un estresor a nivel físico. Entonces, ¿qué tipo de energía, yo me pregunto, estamos liberando con relación a nuestros espacios cotidianos? No era casualidad cuando, por ejemplo, nuestras mamás, siendo más jóvenes, nos decían, arregla tu habitación o no puedes tener ese espacio desordenado, ¿no? Lo vas aprendiendo con la práctica. Entiendes que entre más ordenado seas, más rápida la respuesta vas a tener para cualquier cosa. Entonces, el desorden al final del día representa eso, ¿no? Representa este tipo de cuestiones que hace que si realmente la energía que demandan los espacios nosotros estamos interviniendo en ella de manera, pues, que pudiera ser beneficiosa o contraproducente, ¿no? Y en este sentido es importante tenerlo en consideración para poder, pues, obviamente transpolar eso a, en el caso de los arquitectos, en el caso del diseño, en el caso de las firmas, a los proyectos que se estén llevando a cabo en algún punto, ¿no? Ahora, por otro lado, aquí tengo otro espacio que es un poco más contundente, ¿no? Es más contrastante, ¿no? Es el mismo espacio, pero vamos a ver, por ejemplo, pues el espacio, digamos que intervenido con una relación de basura, que a lo mejor hay un descuido, que no hay un mantenimiento. Es precisamente por eso que todo lo que tiene que ver con un mantenimiento correctivo y preventivo con relación a cualquier inmueble es sumamente importante para que no termine pues precisamente en esas condiciones que estamos viendo ahí. Si todas las ciudades tuvieran, por ejemplo, esto presente y no fuera y fuera parte, por ejemplo, del gasto del presupuesto que se ejerce cada año, pues bueno, otra cosa sería, pero eso no pasa, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México es difícil encontrar espacios que tengan botes de basura, ¿no? Y es una ciudad muy grande, entonces no hay botes de basura por muchos espacios, ¿no? O sea, no existen demasiados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema de limpia es costoso, etcétera. Pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? La percepción relacionada con ese antes a ese después es muy distinta y lo único que cambió fue eso, el desorden que dejó esa parte de la basura. Entonces, les vuelvo a repetir, nuestro cuerpo es un gran sensor, eso ha sido estudiado, eso es una cuestión completamente científica y es hasta lógica, ¿no? O sea, el hecho de uno pasar por ahí y pasar por el después, pues uno puede darse cuenta de cómo la percepción de ese espacio cambia constantemente y
y creo que abismalmente a lo que nosotros pudiéramos pensar al principio, ¿no? El descuido tiene sus consecuencias, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, vuelvo al cine, ¿no? La gente que se dedica a estas cuestiones de la escenografía y la ambientación, cuando tratan, por ejemplo, de poner espacios que den miedo, pues buscan espacios que sean completamente desordenados, sucios. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que transmiten, esa es la parte de la percepción, ¿no? Ahora bien, el espacio natural. Está un poco pixeleada esta parte, pero esto es un gran contraste al final del día, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, que siempre los espacios naturales no necesitas agregarles nada, o sea, no requieren de ponerles nada, ¿no? Simple y sencillamente existen, son perfectos, o sea, el hecho de estar en un espacio ahí tiene absolutamente todo lo que el ritmo circadiano de un ser humano necesita para estar verdaderamente en paz, pero desafortunadamente los seres humanos tenemos interacciones entre los 8.000 millones de seres humanos y en esas interacciones pues intervienen dinámicas políticas, económicas y evidentemente tiene que haber una infraestructura. En esa infraestructura las cosas que se juegan pues son muy diferentes. Entonces, al final del día, pues lo más que podemos lograr a lo mejor como firmas o como despachos arquitectónicos es tratar de que justo aplicar lo mejor que se pueda la teoría relacionada con la neurociencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo percibimos la energía desde la neurociencia? Bueno, pues podemos tener en cuenta que los espacios son multisensoriales, que el cuerpo es una antena al final del día y que está todo el tiempo percibiendo cuestiones de nuestro entorno, ¿no? En este sentido, para nosotros, nuestro cerebro va a procesar toda la información sensorial que recibimos, tanto a nivel visual como a nivel gustativo, olfativo o a nivel, por ejemplo, de nuestra escucha, ¿no? Todos nuestros sentidos van a estar interrelacionados para formar un canal que permita precisamente actuar de manera integral. Es decir, aunque no seamos capaces de percibir lo que ocurre a nivel sonoro o a nivel gustativo y olfativo, nuestro cuerpo sí. Y cada vez que estamos en la ciudad o que transitamos por ella, recuerdo mucho que en esa tesis yo había puesto lo que ocurría con John Cage. John Cage es un compositor que la verdad fue muy atrevido en su época, porque lo único que grabó fue el silencio, entre comillas, ¿no? Ese silencio no existe, o sea, no hay silencio. Yo si ahorita guardo silencio, lo que voy a escuchar es el entorno, ¿no? El ambiente, el contexto. Entonces, esa es la Sinfonía 433. Cuando nosotros estamos en el ambiente, esa sinfonía es aún mayúscula, ¿no? Porque ya no es solo nuestra voz, sino la voz del otro, más digamos que el ruido del contexto, lo sonoro del contexto, y aparte, bueno, pues todo aquello perceptivo visual, ¿no? Depende de qué calles estemos transitando, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, no es lo mismo la burbuja del centro o, o burbujas de ciertas colonias a todas las zonas conurbadas, que ya es otra cosa, es otro transitar, es otra percepción y donde podemos darnos cuenta, pues precisamente la alteración que existe con relación a pues nuestra percepción, nuestra sensorialidad, ¿no? Van a ser otras interpretaciones las que le demos a esto. Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos una suma de estímulos va a propiciar precisamente una impresión energética, ¿no? O nos va a hacer tener pues digamos que una percepción de la energía del lugar. Y vuelvo a lo mismo, esto no tiene que ver con las buenas vibras, no tiene que ver con el pachuli, no, 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 es algo que realmente existe. Entonces, una impresión energética general de un espacio es aquella en donde nosotros entramos a un espacio y vamos a sentir diferentes sensaciones, desde aquellas que nos relajen, aquellas que nos agoten, ¿no? Y tiene que ver justo con la disposición de los objetos puestos ahí en el espacio, ¿no? La manera en cómo estén dispuestos, ¿no? Y creo yo que si ustedes tienen la oportunidad de hacer este ejercicio cada vez que anden por la ciudad y preguntarse precisamente lo que se preguntó John Cage en aquel momento con su 433 y grabar el sonido del silencio, ustedes van a ser completamente conscientes de que hay espacios que nos transmiten ciertas cosas que otros no. Por ejemplo, yo he puesto dos espacios que no son completamente contrastantes, pero que al final del día trato de hacer un ejemplo, ¿no? En este sentido,
podemos darnos cuenta que tenemos aquí un espacio biofílico, es decir, que está atascado de plantas, en donde, bueno, pues se trata de invitar a la gente a la relajación, a que tengan un espacios en los que puedan activar pues precisamente su ritmo circadiano y puedan de alguna manera tener esta iluminación casi natural que les permita pues estar en una paz o quietud. Y lo mismo pasa con el otro espacio, pero al final del día son tonos y colores distintos, como pues estamos viendo, por ejemplo, la iluminación es más amarilla, es menos blanca, además de que los espacios no están tan rodeados de plantas, pero sí existe, por ejemplo, una gran parte pues obviamente de la invitación a la luz natural, al espacio y al entorno. Entonces, en este sentido, podemos tener en cuenta que los espacios al final del día nos van a dar una impresión energética de cómo las vivimos, de cómo las pensamos, de cómo las sentimos, ¿no? Ahora bien, he puesto antes y después de varios espacios. Por ejemplo, este es un espacio que no había sido intervenido hasta después, ¿no? En donde, bueno, pues ya se les hizo aquí intervención de paisaje, se les puso jardinería y hubo una manera de disponer el espacio muy distinto. Entonces, creo que aquí podemos tener, obviamente, una impresión relacionada con esto y podemos darnos cuenta cómo en el antes la percepción que se tenía de estos individuos que habitaban ese espacio era muy distinta, seguramente a la que tienen ahora después de haber sido intervenida y después de haber sido, pues al final del día, restablecido un orden completamente distinto, ¿no? De acuerdo a la demanda del cliente. Y por otro lado, bueno, pues también nos vamos a la parte urbana, en donde tenemos, por ejemplo, un espacio que lo podemos ver al final del día sin ningún tema, ¿no? Es una avenida que, bueno, es transitada, obviamente había el tránsito de automóviles, pero que se cierra para que evidentemente haya un espacio de convivencia dentro de, pues, esta parte urbana, ¿no? Y la gente tenga la confianza de que a través de ese espacio pueda tener la oportunidad, pues, de convivir entre familia o de tener un espacio abierto en donde, bueno, pues pasar un fin de semana y tal. No es la misma percepción que había el antes a la configuración que se logra después y a las sensaciones y percepciones que pueden tener las personas ahora en este espacio. Ahora bien, los ritmos biológicos y la sincronización energética también van a ser muy importantes. Ya lo he venido hablando en diapositivas anteriores, pero los humanos tenemos esto, ¿no? Un ritmo circadiano que va a regular nuestra energía. Y es decir, la luz va a ser para nosotros una clave para poder regular estos ritmos. No es lo mismo, por ejemplo, cuando percibimos o sentimos la luz cálida del amanecer y el atardecer, que nos va a inducir a la relajación, o la luz blanca y azul, que al final del día puede ser intensa y que va a estimular, obviamente, la atención y los estados de alerta. Estos pequeños microestímulos pueden ser alterados de alguna manera para alterar la percepción o manipular la percepción del ser humano en algún punto. Entonces, en este sentido, todos los entornos pueden de alguna manera respetar ese ritmo circadiano o lograr el efecto contrario, ¿no? Y esto es un poco hacer una especie de juego con relación a nuestra energía vital para que al final del día podamos, pues, obviamente tener, digamos que ejemplos puede ser, por ejemplo, en oficinas con la luz natural o con iluminación artificial y el contraste que existe con relación a los ritmos biológicos. Por ejemplo, en espacios que son de diversión, que tiene que ver con la cuestión de los antros y estas ondas. En ese sentido, se juega muchísimo con la percepción y los estímulos sensoriales para lograr una estimulación, dar un high en ese sentido. Y eso, para esos espacios es importante porque eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Si uno va a un espacio de discoteca o de antro, lo que espera es precisamente tener un rush momentáneo para, pues, obviamente salir del estrés de la semana y lograr un estado imaginario que, pues, a lo largo de la semana no existe, ¿no? De eso se trata, que olvides por 30, 40, 50 minutos que estés en este espacio, que realmente la realidad allá afuera está transcurriendo, ¿no? Entonces, aquí pongo un espacio nuevamente en el que, bueno, pues se trata de introducir la parte natural de afuera, que es una playa, con relación a lo que vemos en el espacio, ¿no? Que es obviamente luz amarilla, natural para la relajación y demás. Y justo, ¿no? Les mencionaba este tema de los antros, ¿no? O sea, cada lumen de iluminación que podemos ver ahí, el hecho que sea la luz azul, el hecho de que de repente haya verdes, rojos, se combinen, el que el espacio tenga un acomodo y más, evidentemente, las bebidas alcohólicas que quieren a vender en ese lugar,
pues obviamente van a sobrecargar a esa persona con esos estímulos excesivos y va a permitir al final del día que ese espacio, pues obviamente logre lo que se está al final del día vendiendo, ¿no? Que es una experiencia sensorial. Por otro lado, los espacios armónicos, pues también tienen esta parte de la acústica, ¿no? Qué tan agradable es. Vuelvo a lo mismo, ¿no? En un antro ocurre eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú puedes al final del día mostrar con relación a el audio, ¿no? O a la cuestión estimulante sonora, ¿no? ¿Qué puedes tú poner de música que sea lo suficientemente estimulante para esas personas que están ahí, ¿no? Ahora, puede lograrse el efecto contrario, ¿no? Podemos sentir la energía del lugar y al final del día podemos hacer una traducción química de qué fue lo que interpretó nuestro cerebro con relación a ese ánimo. Y bueno, pues aquí tengo unos espacios que son un ejemplo, ¿no? Eso es una fantasía, ¿no? O sea, es una fantasía, es el hecho de ver, pues precisamente, obviamente, una cierta iluminación, vaya, entra uno en una cuestión imaginaria, ¿no? Y bueno, la plasticidad cerebral y la memoria espacial. En este sentido, pues obviamente nosotros somos seres emocionales y todos los espacios van a representar para nosotros algo importante o no, dependiendo de aquello que percibimos, ¿no? O sea, no sé, a lo largo de nuestra memoria espacial, nosotros podemos recordarla a través de los olores o podemos recordarla con el solo hecho de a lo mejor estar en el mismo sitio aunque hayan pasado los años. Pero hay ahí una memoria emocional, es decir, de los espacios podemos crear cuestiones memorables porque en ese espacio transcurrieron episodios nuestros que fueron significativos. Entonces, esta plasticidad cerebral con relación a la memoria espacial es muy importante porque vamos a generar, pues obviamente, memorias emocionales asociadas a lugares, a sentir paz, por ejemplo, cuando uno está en un espacio, a lo mejor de una iglesia o a lo mejor en cualquier otro espacio que sea para ustedes religioso e importante, pues van a poder tener esta sensación, ¿no? O una sala de hospital que a lo mejor nos genera otras sensaciones, ¿no? Ahora, la repetición de experiencias espaciales puede modificar los patrones neuronales, ¿no? Es decir, va a haber ambientes positivos que van a promover redes de bienestar y va a haber ambientes agresivos que van a reforzar el estrés. Va a haber aislamiento y va a haber violencia. Entonces, depende, ¿no? O sea, les vuelvo a repetir, nuestras ciudades son generalmente un ejemplo de ello, ¿no? Hay espacios que son un oasis en ese conflicto tumultuoso de las personas, ¿no? Y justo, ¿no? Estos pequeños parques, estos pequeños espacios que, bueno, al final del día tienen la oportunidad de dotarnos a lo mejor de una tranquilidad momentánea, cuando ya volvemos otra vez o salimos de ese espacio del parque a otro espacio, nos podemos dar cuenta que ya ahí vuelve otra vez el estrés, el aislamiento y demás, ¿no? O lo mismo que les comentaba del antro, ¿no? Estos pequeños espacios que pues nos hacen ir a una cuestión imaginada que pues solamente puede estar momentáneamente 30, 40 minutos o 50 minutos, lo que dure a lo mejor la experiencia vivida dentro de ese espacio, ¿no? Ahora bien, como una invitación a concluir, dada la hipótesis que presentamos al principio, podemos decir que lo que percibimos como energía del entorno, pues obviamente a través de nuestro sistema sensorial, que es complejo y que evidentemente no lo estoy explicando extensivamente, pero que nos permite entender cómo vamos a integrar la luz, cómo vamos a integrar el sonido, cómo la temperatura, la forma, incide directamente en nuestra química cerebral y nuestras emociones y nuestra conducta. En este sentido, los espacios tienen una carga energética que impacta evidentemente a nuestros ritmos internos, a nuestra salud mental y a nuestra relación con el entorno. Entonces, en este sentido, podemos darnos cuenta cómo todo aquello que vemos relacionado, pues precisamente con temas que son perceptivos y que pudiéramos ignorar porque no somos capaces a lo mejor de tenerlos tan presentes o porque pues es algo que no le prestamos demasiada atención, en realidad sí tienen una importancia y es bastante, pues digamos que lo suficientemente importante como para no dejarlo pasar, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta que todo esto que estamos platicando con relación al tema de la cuestión perceptiva y de la neurociencia, pues de alguna manera va a estar vinculada con relación a cuestiones energéticas. Y ahí entran otros principios y otras cuestiones que son, pues obviamente relacionadas a qué tan importante es
precisamente el que estos espacios estén vinculados de alguna manera con la manera en cómo se ejecutan, se diseñan, para poder tener una interfaz energética, pero en el sentido del ahorro energético que pide, por ejemplo, ahorita, cuestiones como pues obviamente el ahorro energético de energía, ¿no? Yo ahorita puedo agradecer que tengo este espacio donde hay luz natural y que no necesariamente necesito, pues obviamente, de una lámpara, ¿no? No está del todo bien trabajado, pero bueno, se agradece la luz natural. Entonces, en ese sentido, es esta la invitación, ¿no? De qué tan importante es hacer estos vínculos entre lo que ya hay con relación a la neuro y que ya está estudiado y que ya evidentemente está puesto para que se ejecute y pues sea parte precisamente de otras energías o digamos del ahorro energético que podría ser una parte representativa de todos los edificios que existen en la ciudad. Ahora sí que por mi parte es todo para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Les agradezco muchísimo, doctor, que me haya invitado a darle esta pequeña charla. Y pues bueno, con la invitación de que al siguiente mes pues tengamos una temática interesante. Muchas gracias, arquitecta. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título general Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Neuroarquitectura, el cuerpo y la mente como sensores energéticos del espacio. Esta ponencia estuvo a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Todo un honor y todo un privilegio contar con su participación a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Muchas gracias, arquitecta. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.